Efesios capítulo 3, y estamos viendo los últimos versículos de Efesios 3. Efesios 3, versículos 20 y 21. Y el tema es el Dios Todopoderoso obrando en la iglesia. El Dios Todopoderoso obrando en la iglesia. Con este sermón vamos a terminar los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios. Y en estos capítulos Pablo ha estado desarrollando la base de la vida espiritual que tenemos en Cristo. Y eso es por medio del amor inescrutable de Cristo, las riquezas infinitas del Evangelio y el poder ilimitado de Dios. ¿Cuáles son algunas verdades que Pablo ha estado desarrollando en estos 3 capítulos? Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y debemos recordar al repasar brevemente algunas de esas verdades, es que esta carta fue escrita a los creyentes en Éfeso, a los creyentes. Entonces, estas verdades son de los creyentes y para nosotros también. Es para cada creyente en el Señor y no es para los que no han confiado en Cristo. Entonces los que somos creyentes tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido escogidos para ser adoptados en la familia de Dios y también de ser sin mancha delante de Dios. Hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y hemos sido perdonados por la obra de Cristo. Hemos sido escogidos para vivir para el propósito más elevado, la gloria del Creador Dios. Hemos recibido una herencia garantizada por el Espíritu Santo. Tenemos el poder infinito de Dios obrando en nosotros. Hemos visto esa verdad y eso va a ser la verdad que vamos a seguir viendo esta mañana. Hemos sido resucitados de los muertos. Hemos recibido la vida espiritual. Estamos en paz con Dios y otros creyentes. Tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Y formamos parte del pueblo de Dios y la familia de Dios. Y esas son algunas de las muchas verdades que hemos estado viendo en estos primeros 3 capítulos. Y todas estas verdades son para fundamentarnos y animarnos en la vida cristiana. Son verdades importantes sobre las cuales debemos estar construyendo nuestras vidas. Y podemos resumir todas estas verdades, como he resumido al empezar, en el Evangelio del Cristo, el amor inagotable de Dios y su poder en nosotros. Vamos a leer todo el capítulo 3 de Efesios para ubicarnos en el contexto y luego vamos a estar viendo más detalle esos versículos. Efesios 3, de versículo 1 a 21, dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra. La verdad principal que vamos a estar viendo esta mañana es: el Dios Todopoderoso está obrando mucho más de lo que podamos imaginar en su iglesia, en cada uno de nosotros, para su propia gloria. Y vamos a estar viendo tanto esos versículos como ejemplos del Antiguo Testamento en cuanto a la obra de Dios. Y en sí también cómo se manifestará esa obra de Dios en nosotros. Los versículos de esta mañana son Efesios 3, 20 y 21, que dicen: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y es interesante para ver en versículo 19 lo que hemos visto la semana pasada. Dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, Pablo acaba de hablar del amor de Cristo que no vamos a entender, que debemos estar profundizando, pero no vamos a llegar al fondo de eso. Es mucho más allá de lo que vamos a entender. Y en el versículo de hoy es: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y muchas veces comparamos el amor de Cristo con el amor humano que hemos experimentado. Pero el amor de Cristo es mucho más de lo que hemos experimentado en Él, entre nosotros como seres humanos. Y por igual, el poder de Dios es mucho más de lo que vamos a entender o de las cosas que podamos estar pidiendo. Y eso es el poder de Dios que está obrando en nosotros. Pregunto: ¿entendemos realmente quién es Yahweh Dios y su poder infinito? ¿Quién puede obstaculizar la obra de Dios en nosotros y en su iglesia? Y ligeramente vamos a decir: nadie. Pero en nuestras acciones es así. Muchas veces en nuestras actitudes. Otra vez el versículo de hoy: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Esta frase habla del poder de Dios. Y cuando usamos la palabra poder, ¿a qué nos referimos? Normalmente estamos refiriendo a la capacidad de llevar a cabo algo. Estamos hablando también de la habilidad para hacer algo. Por ejemplo, si yo te pregunto: ¿puedes llevar mi moto a mi casa? Bueno, va a depender de tu capacidad.
Si sabes manejar moto, por ejemplo. Si no sabes, vas a tener que decir, no puedo, porque no alcanza tu capacidad para hacer eso. Otro ejemplo de cómo usamos la palabra poder. Hablamos de uno que tiene poder sobre otro, y cuando estamos hablando de eso, por ejemplo, estamos hablando de la potestad para hacer prevalecer su voluntad sobre la otra persona, y no necesariamente en un sentido mal. Por ejemplo, si tú eres jefe en el trabajo, tienes poder para dar órdenes a los que están bajo en su área de trabajo. Y en ese sentido tiene poder sobre ellos. Y obviamente hay otros matices respecto a la palabra, pero en un sentido general estamos hablando de la potestad para realizar algo y potestad también sobre otras personas o otros seres. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos haciendo referencia a su potestad para llevar a cabo lo que Él desea hacer. Y también para imponer su voluntad sobre otros seres. Y esos son los sentidos que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer pasaje en la Biblia que manifiesta el poder de Dios? ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios cuál es el primer pasaje que habla de su poder? Y obviamente debe ser, o es, Génesis 1. Génesis 1, los primeros versículos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y otra vez, muchas veces leemos eso y pasamos muy ligeramente, como si no fuera nada. Pero crear todas las cosas manifiesta un poder sin igual. Yahweh Dios es el creador de todo lo que existe. No puede haber un poder más grande que el creador, ¿no? De Él. O que el creador que ha creado todas las cosas. Y es importante, cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento, la narración del Génesis 1, sí, es una narración como ha ocurrido, pero tiene un propósito, voy a decir, teológico, es decir, para manifestar una verdad. Y esa verdad que está manifestando, especialmente en Génesis 1, es que Yahweh Dios es más poderoso y es el único todopoderoso sobre todos los dioses falsos de la creación. Porque en ese tiempo, por ejemplo, los israelitas estaban saliendo de Egipto cuando recibieron Génesis y ese capítulo. Y estaban en Egipto donde había muchos dioses falsos de la creación. Y toda la narración de Génesis 1 es para hacer notar que Yahweh Dios es el Dios poderoso que ha creado todas las otras cosas. Tanto los astros del cielo, que no son dioses, como los monstruos marinos, que tampoco son dioses, y toda otra cosa. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Si pasamos a Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 21. Isaías 40, que está hablando también que no hay como Yahweh Dios, y su poder es inigualable. Isaías 40, 21 adelante, ¿no sabéis, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él es que reduce a nada a los gobernantes
y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Versículo 25. ¿A quién pues me haré semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado todos estos astros. El que hace salir en orden de su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Y la razón por la cual he leído esto es para ayudarnos a recordar, cuando hablamos en Efesios 3 del poder de Dios, este es el Dios del cual estamos hablando, el creador de todas las cosas. Seguimos con otro pasaje. En Éxodo 5. Cuando los israelitas sufrían en la esclavitud en Egipto, ¿qué fue un propósito fundamental que Dios quería manifestar en liberarlos? Fue su poder sobre los dioses falsos de Egipto, que Él es el Dios Todopoderoso. Éxodo 5, y por si acaso estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Éxodo capítulo 5, 1 y 2 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice Yahweh, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahweh y además no dejaré ir a Israel. Y ahí Faraón está diciendo, no conozco tu Dios. Pero en medio de todo lo que le iba a pasar, Yahweh Dios, el único Dios verdadero, le iba a manifestar quién es. Éxodo capítulo 9. Y también, solo otra cosa, van a notar que en la Biblia de las Américas, cuando dice Señor en mayúscula, estoy diciendo Yahweh, porque eso es la traducción más literal. En la Biblia, la Reina Valera dice Jehová, que también está bien. Entonces, eso es el nombre de Dios. Éxodo 9, 13 en adelante. Entonces dijo Yahweh a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, deje ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo y no dejándolos ir. Dios hizo todo en cuanto a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. ¿Para cuál propósito? Dice ahí, para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En esa instancia Dios estaba haciendo notar que Él es el único Dios poderoso. Éxodo capítulo 12. Y solo versículo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 12. Está hablando de la Pascua. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh. Así que y uno puede ir leyendo esa historia y viendo el poder y la manifestación del poder de Dios una y otra vez. Y eso es el Dios del cual nosotros estamos hablando.
Y nosotros podríamos ir leyendo pasaje tras pasaje en el Antiguo Testamento que hablan del poder de Dios. Solo voy a leer un pasaje más. Salmo 135, 5 y 6, sobre este punto en particular. Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé que Yahweh es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto Yahweh quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Otra vez, porque yo sé que Yahweh es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto Yahweh quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Este es el Dios que estamos hablando en Efesios capítulo 3. Y yo hice este resumen del poder de Dios para hacernos recordar que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo que está obrando en nosotros y en su iglesia. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto es el mismo que está obrando en nosotros y en su iglesia. Este Dios que hizo muchas veces hacer notorio su poder en muchas historias del Antiguo Testamento, es el mismo que está obrando en nosotros. Así que con eso pasamos al segundo punto en su bosquejo. Dios obrando en nosotros. Dios obrando en nosotros. Y otra vez quiero hacerles recordar la verdad principal de esta mañana. El Dios Todopoderoso está obrando mucho más de lo que podamos imaginar en su iglesia y en cada uno de nosotros para su propia gloria. Los versículos de esta mañana, otra vez, Efesios 3, 20 a 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hendrickson dice lo siguiente respecto a estos versículos. De inmediato se percibe claramente que esta doxología, porque es una doxología que termina esta sección, no solo es la conclusión adecuada a la oración, sino también es una expresión de gratitud y alabanza muy apropiada por todas las bendiciones tan generosamente derramadas sobre la iglesia. Además, es la forma en que Pablo acostumbra dar a conocer su propia firme convicción de que aunque en su oración ha pedido mucho, Dios es capaz de conceder aún muchísimo más. A fin, lo que ahí está hablando de la capacidad de Dios en una forma súper abundantemente, más allá de lo que podamos imaginar o pedir. Y él ha estado diciendo, Dios es poderoso para hacer todo lo que pedimos. Si pedimos algo, Dios es poderoso para hacerlo. Pero es capaz de hacer no solo lo que pedimos, sino mucho más, y mucho más de lo que podamos imaginar. Cuando estamos hablando del Dios y de esta oración, estamos manifestando nuestra confianza en Dios y lo que Él puede hacer. En el punto anterior hemos contemplado el poder de Dios, ¿no? Viendo en la creación, en sacar a los israelitas. Pero en este punto vamos a estar viendo el poder de Dios en nosotros y en la iglesia. Esos versículos recalcan que no somos nosotros
quienes estamos realizando el avance a base de nuestras propias fuerzas. Más bien, Dios es quien está obrando en nosotros. Y es conforme a su poder. Y aquí, otra vez, para enfatizar, Él es poderoso, versículo 20, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y la pregunta para nosotros es si creemos que Dios es capaz de hacer eso. Y otra vez, cuando usamos la palabra poder, nos referimos a la capacidad de hacer algo. Y muchas veces yo creo que no solo ustedes, también mi persona, dudamos del poder en nosotros, nuestras circunstancias y nuestra iglesia. Y este poder, hemos visto en el Antiguo Testamento algunas cosas, pero también es como el poder que se ha explicado en los versículos, en Efesios 1. En Efesios 1, 19, 22, esos versículos también, que habla de la grandeza del poder que está obrando en nosotros. Efesios 1, 19 en adelante. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Y esos versículos comienzan diciendo cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto es el poder que estamos hablando. Y después da un ejemplo de ese poder de Dios, lo que usó para resucitar a Cristo de los muertos. ¿Hay alguien aquí que puede resucitar a otro de los muertos? No. Pero este es el poder de Dios, el poder de Dios que está obrando en nosotros, los que creemos. Y ese poder es un poder eficaz. Dios puede realizar lo que Él desea hacer. Como ese versículo en los Salmos 135, todo lo que Dios quiere, lo hace. Y es un poder también triunfante. Dios manifestó su poder en levantar a Cristo de entre los muertos. Dios lo ha manifestado su poder en vencer la muerte y todo otro poder. Y este es el poder que puede realizar mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y Pablo está orando en Efesios 3 por los creyentes en Éfeso para que entendieran ese poder y para que confiaran realmente en el poder de Dios. Pregunto, cuando muchas personas en la iglesia cristiana piensan en ver manifestaciones del poder de Dios, ¿cómo serían esas manifestaciones del poder de Dios? Otra vez, cuando estamos hablando en ver, en experimentar el poder de Dios en muchas iglesias cristianas, ¿cómo sería esa manifestación del poder de Dios según la mente de muchos creyentes y muchas iglesias? Serían hablar en lenguas, serían escuchar profecías, sanidades milagrosas, o tal vez hasta tener todo lo que uno necesita en el dinero, la salud. Y muchas iglesias, cuando hablan del poder de Dios, están enfocados en esas cosas. Sin lugar a dudas, eso puede manifestar el poder de Dios. Y hay mucho de todo eso en la Biblia que manifiesta el poder de Dios. Pero en un sentido real, cuando están pensando
muchos creyentes o muchas iglesias en eso, es semejante a lo que los judíos estaban pensando al escuchar el Evangelio. En 1 Corintios 1, 22 en adelante, dice, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos iban buscando señales, iban buscando milagros, ¿no? Y podemos incluir profecías, lenguas y sanidades, dinero y todo eso. Pero Cristo, el apóstol Pablo, no vino predicando esas cosas. Y si eso no es nuestro enfoque de cómo sería la manifestación del poder de Dios, estamos equivocados. Otra vez, Dios sí puede hacer eso y hace eso. Hay mucho de eso en la palabra y eso, esas manifestaciones de que Dios puede sanar, pasa hoy día. Pero en estos capítulos hemos estado estudiando, o en estos capítulos sí hemos estado viendo algunos asuntos de cómo Dios manifiesta su poder. Y también en los siguientes capítulos de Efesios, también vamos a estar viendo la manifestación de Dios, del poder de Dios en nosotros y en su iglesia. Por ejemplo, una manifestación del poder de Dios en los capítulos que ya hemos estado estudiando fue como Dios iba salvando a los gentiles idólatras, quienes seguían los deseos de su propia carne y sus lujurias para convertirlos en personas que vivían para Dios. Ellos antes buscaban sus propios placeres sensuales, pero ya se habían convertido para amar y seguir a Yahweh Dios. Ellos fueron convertidos a confiar en el Mesías judío, para confiar en Yahweh, el Dios, por decir, judío. ¡Qué milagro! Que Dios estaba sacando de los gentiles un pueblo por su nombre. Y en eso, por ejemplo, ¿qué era el milagro que los introdujo a la iglesia? Fue el nuevo nacimiento. Dios los resucitó de la muerte espiritual. Muchas veces vemos la resurrección física como un milagro. Y sí es un milagro. La resurrección física es algo que manifiesta el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que manifiesta más el poder de Dios? Es la resurrección espiritual. Eso es una manifestación del poder de Dios. Así que la manifestación del poder de Dios en nosotros, en primer lugar, es que para todos los que somos creyentes, Dios nos ha resucitado de la muerte espiritual. ¿Qué es otra manifestación del poder de Dios en los versículos, los capítulos que ya hemos estado viendo? Es que Dios iba formando una sola iglesia, tanto de los gentiles como de los judíos. Dos pueblos o dos grupos de personas que antes estaban en enemistad. Tanto los judíos no tenían buen aprecio para los gentiles, ni los gentiles para con los judíos. Pero Dios estaba manifestando su poder en unir los creyentes, tanto de los judíos como de los gentiles, para hacer una sola iglesia. Qué impresionante el poder de Dios. Por igual, en nuestra iglesia,
El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros, sea lo que sea, nuestro trasfondo, nuestra, por decir, raza, etnia, que nosotros estemos viviendo en como un solo cuerpo. Así que esos son dos ejemplos de lo que Dios ha estado haciendo en manifestar su poder. Y muchas veces pasamos por alto algo que es lo más importante y fundamental. ¿Qué es lo que determina todo nuestro futuro? Es nuestra relación con Dios. Y así que tener esa parte arreglado es lo más importante para nosotros. Y cuando Dios manifiesta su poder en hacer esa transformación, eso es una manifestación del poder de Dios. Así que en estos versículos dice, Dios puede ser mucho más abundantemente que de lo que pedimos o entendemos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos orando a Dios en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia? ¿Estamos orando conforme a la oración en este capítulo, conforme a la oración en capítulo 1, por una comprensión mayor, experimental del Evangelio y las bendiciones eternas que gozamos por estar en Cristo? Eso es muy práctico. ¿Cómo es que Pablo se mantenía firme en medio de todas las persecuciones que sufría? Por medio de estar fundamentados en las bendiciones del Evangelio. Estamos orando que entendamos y experimentemos más el amor de Cristo, de tal forma que nosotros amemos a otras personas que con el amor sobrenatural de Dios. Y otra vez, una pregunta de eso. ¿Cómo es en el Nuevo Testamento? ¿Qué es la manifestación del amor, del poder de Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo a sus discípulos? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Tienen amor uno por otro. Ese amor es una manifestación del poder de Dios. Así que cuando hablamos de un Dios que puede ser mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, estamos orando conforme a las bases de conocer el amor de Cristo, de entender su poder y las bendiciones que tenemos en el Evangelio, y que esas bases repercutan en que tengamos un amor genuino para otras personas. Eso es una manifestación del poder de Dios. ¿Qué es lo que destruye en la tierra? Es la falta del amor. Destruye relaciones, destruye amistades, destruye, ¿no? De todo, ¿no? Entre un país y otro país. Eso es lo que falta. Y otra vez, ¿qué sería la manifestación mayor del poder de Dios? Es tener amor, uno por otro. Y obviamente de tener ese amor para con Dios primero. Y en eso podemos hacer muchas preguntas muy específicas que vamos a pensar, seguir pensando. Y por ejemplo, estamos orando que Dios nos ayude a devolver bien por mal. ¿Qué es lo que manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Es devolver mal por mal? No. Y muchas veces nuestras oraciones se enfocan en nuestras circunstancias de salud, familia, matrimonio, economía y trabajo. Y otra vez, no está mal orar por esas cosas. Debemos orar por esas cosas. Pero el enfoque de Pablo no se concentra en esos aspectos. Recuerden otra vez, esta es la oración de Pablo.
En primer lugar, Pablo no está orando que Dios lo libere de la prisión, porque estaba en prisión cuando escribió esta carta. Estaba orando por los efesios, que pase lo que pase de la circunstancia, pudieron estar cimentados en las verdades del Evangelio, el amor de Cristo y entendiendo el poder de Dios en su vida. Las oraciones de Pablo se enfocan en la relación real con Dios, que realmente nos transforma de dentro para afuera. Y con esa transformación tenemos las buenas bases para vivir vidas de amor en medio de cualquier circunstancia, sean circunstancias agradables o desagradables. Así que para nosotros debemos estar orando uno por otro conforme a esas bases. Debemos ir animándonos con la verdad de Dios, que Él es poderoso para ir haciendo mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos en este sentido. Dios es glorificado cuando este poder es manifestado en la iglesia, en nuestras vidas personales. Otros ejemplos del poder de Dios que hemos visto, hemos hablado ya de cómo Dios nos levantó de los muertos, cómo Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo, ¿no? De los judíos y los gentiles. Y también en cuanto a Pablo mismo, ¿qué es lo que Pablo, el milagro, por decir, el poder de Dios, cómo fue manifestado el poder de Dios en la vida personal de Pablo? En Efesios 3, 6 y 7, dice, Efesios 3, 6 y 7, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. ¿Cómo fue Pablo antes de ser un heraldo del Evangelio? Era perseguidor de la iglesia. Y según la gracia de Dios obrando en su vida y la eficacia del poder de Dios en su vida, fue transformado y llegó a ser un apóstol, alguien que llevaba el Evangelio a los gentiles. Pablo estaba orando a Dios, que Dios obrara poderosamente en la iglesia en Éfeso, conforme a esa base de su obra ya hecha, de dar vida, rescatar, hacerlos en paz con Dios. Y eso, con esa base, la base que ya hemos estado viendo en esos 3 capítulos, tenían que ser manifestadas en obras conforme al poder de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los capítulos 4, 5 y 6. Y solo para resumir algunas de esas manifestaciones del poder de Dios que vamos a estar viendo en las próximas predicaciones, es crecer en humildad y mansedumbre. Una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas es crecer en humildad. Una persona orgulloso lo llamamos prepotente, ¿no ve? Porque piensa mucho de quién, de sí mismo. Una manifestación del amor del poder de Dios y es que nosotros ya no pensemos tanto de nosotros, más bien pensamos de quién es Dios y lo que Él está haciendo. Y aun cuando vemos realmente obras buenas que sí deben estar fluyendo de nuestras vidas, estamos entendiendo es porque Dios está obrando en nosotros. Tener paciencia uno con otro en amor es otra manifestación del poder de Dios. ¿Es fácil faltar la paciencia o es difícil? Es fácil. Todos nosotros, yo creo, nos falta la paciencia. Eso es natural.
¿Qué es lo que manifiesta que Dios está obrando en nosotros? Que tengamos paciencia. Esforzarnos en buscar y preservar la unidad en la iglesia. Otra vez, eso es una manifestación del poder de Dios. Por cualquier motivo, si ya hay divisiones en la iglesia, si no nos esforcemos en la paz en la iglesia, eso es natural. Pero si manifestamos esa perseverancia en buscar la unidad en la iglesia, eso es una manifestación del poder de Dios. Llegar a la madurez espiritual, eso es una manifestación del poder de Dios. Rechazar la impureza, la sensualidad sexual, para vivir en la pureza, eso es una manifestación del poder de Dios. Dejar la mentira y hablar la verdad, eso es manifestación del poder de Dios. Dejar de robar para trabajar y compartir. Dejar el enojo, gritos, para ser amables y misericordiosos. Dejar la amargura para perdonar uno al otro. Vivir en una relación matrimonial como agrada a Dios. El esposo amando y la esposa sometiendo conforme a la palabra. Los hijos obedeciendo a sus padres. Y hay otros que vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Esas son algunas de las manifestaciones del poder de Dios. Así que la pregunta para cada uno de nosotros y para nosotros colectivamente es, ¿estamos creciendo en confiar en el poder de Dios para vivir en el amor de Dios? ¿Se están manifestando los cambios en nuestras vidas? La obra de Dios está manifestando en nosotros. Y la verdad es, si no estamos en ese camino, si no estamos haciendo pasos, y puede ser pasos lentos, entiendo, pero si no estamos en eso, si Dios no está obrando en nosotros, eso quiere decir que no formamos parte de la familia de Dios. Dios no salva a alguien que no santifica. Si Dios salva a una persona, va a estar obrando en su vida para santificarlo. Entonces, conforme a esas cosas, hay cambios en nuestras vidas. Así que la pregunta es si estamos luchando contra el pecado y también luchando conforme a las verdades que hemos estado viendo. Creemos que realmente Dios puede obrar en nosotros individualmente y colectivamente como su iglesia en cuanto a esas cosas. Dios es poderoso para restaurar relaciones entre hermanos aún dentro de la iglesia que no pueden estar bien en ese momento. Dios es poderoso para obrar en nosotros como iglesia en cuanto a la falta de perdón, la amargura que aún puede haber aquí en nosotros. Dios puede obrar en nosotros en el área de la mentira y la falta de cumplir compromisos aquí en esta iglesia. ¿Creemos eso? ¿Oramos por eso? Debemos estar orando por eso. Otra vez los versículos de esta mañana, Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos a los siglos. Amén. Y el fin de eso es que Dios sea glorificado en nosotros. Versículo 21. A Él sea la gloria
en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el que merece la alabanza y la gloria. El comentarista Carro dice: prorrumpe del corazón de Pablo un canto de alabanza. Y este canto, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, expresa el sentimiento más elocuente y sublime del apóstol. Refleja la comprensión máxima que había conceptualizado sobre qué es la naturaleza de la iglesia, cuál es su tarea y quién es su Señor. El esplendor, la refulgencia y la magnificencia de Dios deben ser expresados en la iglesia con Cristo como su cabeza, en toda la tierra, por cada generación, en todas las etapas de la historia, hasta que venga Cristo. La gloria es para Dios. Y el vivir este amor glorifica a Dios. Debemos entender que el fin principal de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas también es la gloria de Dios. Dios está manifestando su poder en nosotros, en su iglesia, en sus otros hechos, para que todos lo reconozcan por quién es Él. En Efesios 1 habla de esto, de que nosotros existimos para su gloria. Efesios 1, 10 a 14. Las últimas palabras del versículo 10 hasta el versículo sigue. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él con el Espíritu Santo de promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. No hay propósito más importante y sublime que la gloria de Dios. Si tú vas buscando satisfacer tus propios apetitos carnales, a fin de cuentas vas a terminar en nada. Vas a terminar entendiendo y viviendo la vacuidad de estar centrado en ti mismo. Cuando vas buscando la felicidad humanamente, vas a arruinar tus relaciones humanas y también la relación que podrías tener con Dios. Pero cuando te entregas al propósito sublime de glorificar a Dios con tu vida, realmente es cuando vas terminando experimentando una vida llena de propósito y satisfacción. Conforme a eso, hago algunas preguntas. Cuando Dios, por ejemplo, conforme a lo que ya hemos estado viendo y lo que vamos a ver en los próximos capítulos, hablando de la gloria de Dios. Cuando Dios levanta a un pecador de la muerte espiritual y le da vida, ¿esto le da gloria a Dios? Sí. Cuando Dios levanta a un pecador de la muerte espiritual y le da vida, eso le da gloria. Cuando Dios hace la paz entre los que eran sus enemigos, ¿eso le da gloria? Sí. Cuando Dios hace la paz entre los que antes eran enemigos en la tierra, que ya son creyentes, eso también glorifica a Dios. Cuando estamos arraigados en el amor de Cristo, ¿eso glorifica a Dios? Cuando estamos cimentados en el amor, estamos arraigados en el amor de Cristo, ¿eso glorifica a Dios? Sí. Cuando oramos a Dios confiando en su poder para ayudarnos, para cambiarnos, ¿eso glorifica a Dios?
Sí. Cuando dejamos la inmoralidad para vivir vidas puras, ¿eso glorifica a Dios? Sí. Cuando dejamos la amargura para perdonar, ¿eso glorifica a Dios? Sí. Cuando dejamos la mentira para decir la verdad, ¿eso glorifica a Dios? Sí. Y así podríamos ir preguntándonos actitudes, acciones que honran a Dios y los que glorifican a Dios. Las mismas que lo deshonran conllevan consecuencias desagradables para nosotros, mientras que los que lo honran conllevan consecuencias buenas y agradables. Y en el sentido principal de nuestra relación con Dios va a ser correcta. Debemos entender que la gloria de Dios solo es realidad cuando vivamos arraigados en el amor de Cristo, confiando en el poder de Dios. Separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada que le agrada. Que nuestra oración sea que vivamos conforme a lo que honra a Dios, tanto en la iglesia como en nuestras vidas personales. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todas las cosas existen para Él. Sí, para ir concluyendo esta mañana, deseo preguntar si hay alguien aquí que no es creyente verdadero. Si tú eres esa persona, no puedes depender del poder de Dios en tu vida. No estás experimentando el amor de Cristo. Dios te llama a volver de ti mismo en arrepentimiento, confiar en las buenas noticias del Evangelio. Solo así, confiando en Dios, vas a experimentar su poder, su amor y las bendiciones que tenemos en Cristo. Y si hay alguien aquí esta mañana que no es creyente, no es cristiano verdadero, puede hablar conmigo, con los otros líderes de la iglesia también, y podemos explicar más adecuadamente el Evangelio. Para nosotros, los que somos creyentes, pregunto, ¿hemos achicado a Dios pensando que Él es imponente en nuestras vidas y la vida de la iglesia? Yo creo que muchas veces con nuestras palabras decimos que Él es poderoso. Con nuestras acciones decimos otra cosa. Nuestro deseo es que vamos creciendo en nuestra comprensión, confianza en la grandeza y el poder de Dios. Debemos estar orando conforme a las bases que hemos puesto, las bases del Evangelio de Cristo, las bendiciones que tenemos en Él, el amor de Dios para con nosotros y el poder de Dios que está obrando en nosotros, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y podemos estar orando con esas bases para que en nuestras vidas nosotros podemos reflejar ese mismo poder de Dios y amor de Dios hacia otras personas. Oremos conforme a eso, uno por otro, para que podamos estar profundizando nuestra comprensión del poder de Dios y de confiar en Él. Recuerden la verdad principal de esta mañana. El Dios Todopoderoso está obrando mucho más de lo que podamos imaginar en su iglesia y en cada uno de nosotros para su propia gloria. Oremos que sea así en esta iglesia. Terminamos con Efesios 3, 14 a 21. Efesios 3, 14 a 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria,
ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este pasaje que hemos estado viendo esta mañana. Y te pido, Señor, que tú puedes estar obrando en nosotros, para que no seamos incrédulos respecto a lo que tú dices aquí, esta oración de Pablo, que también sea nuestra oración y que nosotros estemos entendiendo tu poder, que tú eres poderoso para obrar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que la manifestación mayor de tu poder en nuestras vidas ha sido que tú nos has levantado de los muertos espiritualmente, Señor. Ayúdanos a entender que tener la vida espiritual, de estar en una relación reconciliada contigo, Señor, es la mayor bendición que podemos experimentar. Ayúdanos también a entender que la manifestación de tu poder en nosotros es que nosotros entendamos tu amor, que experimentemos tu amor de una forma personal, que confiemos en tu poder en nuestras vidas y que el Evangelio sea algo que nos realmente está por toda nuestra vida. Te pido, Señor, por nosotros, que estemos empapados en estas verdades tuyas y que a base de eso, Señor, nuestras vidas pueden ser un reflejo de lo que tú estás haciendo, que estemos amando uno a otro conforme a este amor, que estamos perdonando uno al otro, que estamos orando uno por otro, que estamos animando, exhortando y ayudándonos mutuamente. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos hoy día a meditar en estas verdades. Necesitamos ir recordándolos una y otra vez, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer eso este día. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestro medio. Y te pido que tú sigas obrando en esta iglesia y en otras iglesias conforme a tu poder, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.